Hola, bienvenidos a otro mini tutorial de la Ferrer. Yo soy Mireia Fontanet y hoy os voy a explicar cómo a partir de datos de sondas de humedad calcular el almacenamiento de agua en el suelo, su variación diaria y el drenaje diario en la mina de agua para poder calcular el balance hídrico en la zona radicular. Comentaros que si visitáis nuestra página web, nuestro blog de biofísica ambiental y nuestro canal de YouTube podéis encontrar muchísima información que os puede interesar. También aprovecho para comentar que antes de ver este mini tutorial os recomiendo ver otro tutorial que tenemos colgado en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción Aula Lab Ferrer, que explica cómo convertir los datos de humedad de suelo en porcentaje a la mina de agua. Si lo veis vais a entender mejor este archivo Excel. ¿De acuerdo? Antes de empezar, hacer un breve resumen de lo que es el balance hídrico en la zona radicular. Como todo balance, tiene unas entradas y unas salidas. Las entradas serían la precipitación y el riego y las salidas serían el drenaje y la evapotranspiración. En función de estas entradas y salidas, el almacenamiento de agua en el suelo pues va a ser mayor o menor. Nosotros ya hemos comentado que siempre partimos de datos de sondas de humedad del suelo. En nuestro caso utilizamos las sondas TEUS-12 de Meter Group que miden la humedad, la conductividad eléctrica y la temperatura del suelo. Estas sondas no miden por sí solas y tienen que estar conectadas a un datalog, que en este caso es el ZL6 de Meter Group, que tiene la posibilidad de mandar los datos a la nube para ser visualizados y descargados desde la oficina. Nosotros normalmente siempre instalamos 3 sondas de humedad en un perfil de suelo, a 15, 45 y 60 centímetros de profundidad. La de 15 nos sirve para controlar la infiltración, la evaporación y la absorción de agua por parte del cultivo. La de 45 nos da información sobre el agua disponible para el cultivo y la absorción de agua. Y finalmente, la más profunda, la de 60, nos da información si tenemos pérdida de agua por drenaje. Cuando nos descargamos los datos siempre tenemos una columna con la fecha y la hora en que se ha registrado el dato y en cada columna pues el dato registrado por cada sonda de humedad. En esta pestaña vamos a calcular el valor de drenaje que se produce en cada registro de los sensores de humedad y el valor de almacenamiento de agua en el suelo. Para ello, antes de todo, tenemos que conocer el valor de capacidad de campo del perfil de suelo. Comentaros que vamos a tratar el perfil de suelo como un solo compartimento, aunque tengamos cambios texturales dentro del mismo perfil de suelo, lo vamos a tratar como un mismo depósito, ¿vale? ¿Cómo calcular el valor de capacidad de campo en milímetros? Lo tenéis explicado en el vídeo que comentaba anteriormente, que está colgado en la lista de producción Aula Lab Ferrer, ¿vale? Si lo explicamos así brevemente, simplemente tenemos que convertir los datos registrados por los sensores de humedad a la mina de agua y hacer el sumatorio, ¿vale? Cuando tenemos el sumatorio podemos graficar los datos calculados y determinar el valor de capacidad de campo, que en este caso es de 196 milímetros de la mina de agua, ¿vale? Cuando tenemos el valor de capacidad de campo de todo el perfil del suelo, tenemos que calcular el drenaje que se produce en cada registro, ¿vale? Para ello tenemos que utilizar un condicional en nuestro archivo Excel y tenemos que decir si el valor de lámina de agua que tenemos en el suelo es menor que el valor de capacidad de campo, el drenaje va a ser 0. Si por lo contrario es mayor, tienes que hacer la diferencia entre el valor de lámina de agua de todo el perfil al valor de capacidad de campo. Y tenemos que aplicar este condicional en toda la serie temporal.
Esta fórmula simplemente nos dice que si esta línea roja representa el valor de capacidad de campo, todos los valores registrados por debajo de capacidad de campo va a ser agua que se va a poder almacenar en el perfil de suelo, que el suelo es capaz de retener en la matriz y que no se va a perder por drenaje. Y todos los registros que van a estar por encima del valor de capacidad de campo va a ser agua que se va a perder por drenaje, ¿vale? Que es lo que hemos calculado con este condicional, ¿vale? Ya tenemos el primer elemento del balance hídrico de la zona radicular calculado de forma horaria. Vamos a calcular el almacenamiento de agua en el suelo. Para ello simplemente tenemos que hacer la diferencia entre el valor de lámina de agua total en todo el perfil de suelo y el valor de drenaje, ¿vale? Y aplicar esta forma en toda la serie temporal. Fijaros que aquí tenemos los valores en forma horaria. Yo, para hacer el balance hídrico, os recomiendo pasar estos datos a diarios. Para ello, para el drenaje, tenéis que hacer el sumatorio de todos los valores horarios, ¿vale? Y tendréis el valor diario. Y para el almacenamiento os recomiendo utilizar el valor tomado a las 12 de la noche, ¿vale? Y aquí tendríais todo el resultado. Otro elemento del balance hídrico que nos puede interesar es calcular la variación de almacenamiento de un día para otro, ¿vale? Para ello simplemente tenemos que hacer la diferencia del valor de almacenamiento del día de hoy menos el del día anterior. Y todo esto en toda la serie temporal, ¿vale? Si graficamos nuestros resultados, tenemos en las columnas de color azul tenemos el drenaje diario y la línea verde nos representa el almacenamiento de agua en el suelo. Fijaros que cuando tenemos drenaje más o menos todos los días, el almacenamiento de agua en el suelo se mantiene más o menos constante, es decir, la evapotranspiración es menor que la precipitación y el riego, es decir, vamos a tener drenaje. Cuando no tenemos drenaje, que es la parte final de nuestra serie temporal, quiere decir que vamos a tener una disminución de almacenamiento de agua en el suelo y que la evapotranspiración va a ser superior a la precipitación y el riego. Si utilizamos en vez del valor de almacenamiento de agua en el suelo su variación diaria, ¿vale? Fijaros que tenemos también el drenaje. Y cuando la variación de almacenamiento diaria de agua en el suelo es 0 o positiva, ¿vale? Vamos a tener drenaje todos los días, es decir, la evapotranspiración es menor que la precipitación y el riego, es decir, estamos ganando agua retenida en el suelo. Si vamos a dejar de tener drenaje, ¿vale? Fijaros que la variación de almacenamiento de agua en el suelo se vuelve negativa, es decir, estamos perdiendo reservas de agua en nuestro perfil de suelo. Es decir, la evapotranspiración es superior a la precipitación y el riego. Con este archivo Excel y estos cálculos sencillos hemos podido calcular la variación de almacenamiento de agua en el suelo, el drenaje y el almacenamiento de agua en el suelo diario para poder calcular nuestro balance hídrico de nuestra zona radicular. Esperamos que este vídeo tutorial os sea de interés y si queréis podéis visitar nuestra página web y nuestro blog de biofísica ambiental para obtener más información. Un saludo y hasta la próxima.